los datos que tiene, la base de datos que a veces cuesta años formarla, tratar de tener una base de datos de proveedores, de clientes, tratar de saber qué cliente nos compra más, qué cliente nos compra menos, políticas que uno tiene que realizar a lo largo de un año para saber a dónde tiene que apuntar, qué distribuidores tiene mejor precio, qué otra distribuidora tiene mejor beneficio, es decir, toda una base de datos del stock que uno tiene dentro del negocio. La base de datos es importantísima. Entonces, una de las preguntas sobre 100 empresas consultadas fueron qué cantidad de veces perdieron datos importantes, no perder datos de un archivo, perder datos importantes. El 43% una vez al año. Ya con eso directamente es pérdida de tiempo, pérdida de información, pérdida de datos realmente valiosos, porque uno puede llegar a reconstruir una base de datos, pero muchas veces se trata de esa base de datos reconstruirla en base a papeles, a alguna boleta anterior, a la memoria de algún empleado, es decir, esa base de datos no va a quedar jamás, jamás va a quedar como estaba antes en un 100%, quedará en un 70%, en un 60% y hay datos que se pierden. Tenemos 34%, el 34% hasta 5 veces en el año perdieron información importante. Nefasto. Es decir, perder información importante 5 veces en el año es algo que realmente perjudica totalmente al negocio. Y solamente un 22% que realmente hace un resguardo, hace un backup, hace algo, un proceso continuo de resguardo de esa información que es importantísima para la empresa, importantísima. Bueno, solo un 22% se toma ese trabajo de hacer un resguardo para no tener los problemas que pueden tener al perder la información. 60 empresas contestaron a la pregunta de cuántas veces al año se realiza una limpieza externa e interna del hardware. Es decir, no es que las otras no quisieron contestar, las demás empresas que se consultaron no sabían. Directamente el personal que se consultó no sabía si se hacía limpieza externa e interna. Pero de estas 60 empresas uno puede llegar a ver que nunca lo hacen, nunca, pero no en un año, sino que jamás lo hacen, 10 empresas. 43 empresas solo una vez al año. Es decir, acá estamos casi de 60 a 53 empresas, casi el 98%, 97% de las empresas no hacen una limpieza externa e interna del hardware. Solamente 2 empresas de 60, 2 solamente lo hacen todos los meses. Es decir, tienen algún abono, tienen alguna forma, un proceso que lo hacen todos los meses y eso les permite tener un herramental que evidentemente les está sirviendo, le está dando la eficacia que necesitan tener y con el tiempo de respuesta que se necesita tener con la tecnología que existe hoy en día. Pero ¿de qué se trata la limpieza externa? La limpieza externa no es solamente limpiar un gabinete, que muchas veces uno va a un lugar y ve un gabinete de color amarillo por distintas circunstancias, por suciedad, por lo demás, en vez de ser blanco es amarillo o marrón, pero si no solamente no se trata solamente de eso, sino que estamos hablando de hay componentes internos en la computadora, por ejemplo, los coolers, es decir, los ventiladores que refrigeran los elementos más importantes que hacen al corazón de la computadora, que levantan mucha temperatura. Los coolers, esos ventiladores, están constantemente refrigerando esos elementos. Si uno esos coolers, al tener suciedad por el polvo que hay en el ambiente, por la suciedad que se va acumulando, esos ventiladores no actúan de la forma que tienen que actuar, o actúan más lento o directamente no actúan, no refrigeran el corazón de la computadora, el mother, el micro, los componentes que son los más caros de una computadora y que realmente levantan una temperatura muy importante. Por eso que es necesario tener esos elementos limpios y estar constantemente haciendo una limpieza para que refrigeren y cumplan la función para los cuales fueron diseñados. Pero aparte de eso, se tiene que hacer una limpieza interna del hardware, es decir, virus, archivos temporales que no sirven,
spyware, todo lo que sea, robots, virus que entran en la computadora. El tener internet es tener la puerta abierta de su casa por la cual puede entrar cualquiera. Y se meten dentro de su computadora y esto retrasa completamente, en principio retrasa el rendimiento de la computadora, pero a su vez borra información, tiene problemas con programas, hay programas que no abren, es decir, hay que hacer limpiezas constantemente, estar constantemente una vez al mes o una vez cada 2 meses, tratando de hacer limpiezas externas e internas de la computadora. Como vimos, no se realiza el mantenimiento en muchas empresas, en la gran mayoría, casi el 90% o más del 90%, de un mantenimiento de todo el herramental informático que se tiene, que cuesta dinero y que cuesta reponerlo también. Pero si no se realiza un mantenimiento constante, periódico, programado, ese material informático va, primero, no va a rendir como tiene que rendir, y segundo, es muy posible que su vida útil sea mucho más corta de lo que tendría que ser. Ahora, se preguntaron a empresas, a las distintas empresas, a los consultorios, a los estudios jurídicos, ¿por qué no se realiza un mantenimiento periódico? Y de 97 empresas, el 47, casi el 47% nos contestó que era por falta de presupuesto, la gran mayoría, ¿sí? La gran mayoría contesta que era por falta de presupuesto. Y casi el 22% nos contesta que no lo consideraban como algo prioritario. Ahora, se le preguntó a ese 47%, se hizo la pregunta, la que sostenía que no lo hacían por falta de presupuesto, ¿cuánto salía a hacer un mantenimiento periódico? Es decir, ¿cuánto sale un abono? Bueno, nunca nos pudieron contestar porque no sabían. Es decir, yo incluyo ese 47% en este 22% que dice que no es prioritario. No directamente no le dan importancia a ese material que tienen, a ese herramental que trabajan día a día y que les permite ser más eficientes, les permite ser más rápido, si realmente lo estuviesen en condiciones. Pero lo grave de esto es el 21 casi el 21% que dice que lo hace su propio personal, es decir, aquel que sabe algo de computación. En las grandes empresas por lo general se da, en las entidades financieras, en algunas compañías de seguro, el personal joven que entra, que nació con la era de la computación y sabe de computación. Pero ¿qué es lo que sabe? Sabe chatear, sabe lo que es un Facebook, un Twitter, juegos, traspaso de archivos, pero por ahí empieza a tocar elementos de la computadora, archivos de la computadora, del sistema de la computadora, que al borrarlos o al cambiarlos es perjudicial y pueden llegar a afectar a todo el sistema que uno tiene. Un problema que es fundamental en las empresas, sobre todo en las empresas un poco más grandes, pero es si hay un control del personal hacia el personal, si insertan dispositivos externos, es decir, un pendrive que traen de la casa, un CD, un DVD, la cámara de foto. Es muy normal en las empresas que uno traiga un CD para mostrárselo a algún compañero. Ahora, ¿hay control sobre eso? Porque eso puede traer afectado, puede llegar a afectar a todo el sistema de una empresa. Puede traer virus, puede traer elementos, sinceramente, que pueden llegar a perjudicar toda la red. Y eso está visto que en el 70%, casi en el 70%, directamente no se controla. Y el 5% se permite. Es decir, hay permiso para meter cualquier elemento, dispositivo externo, un pendrive, vuelvo a decir, un DVD, un CD, una cámara de foto, lo que sea. Es decir, un 75%, casi un 75%, permite que el personal ponga dispositivo que trae desde su casa, con la consecuencia que puede ser infectar a todo el sistema, infectar a todas las computadoras. Y solamente un 22% no lo permiten. Es decir, esto lo hemos visto, el 22%, sobre todo en las empresas
muy grandes. Es decir, en entidades financieras grandes no se permite al personal, hay un sistema de control estricto sobre eso, pero sobre todo, más que nada, no es por lo que se estuvo averiguando, no es porque pueden llegar a infectar al sistema, sino para que no saquen información. Es decir, no le permiten meter CD o DVD o un pendrive porque tienen miedo de que les roben información. Pero no tienen conciencia que ese insertar un dispositivo externo puede llegar a afectar a todo el sistema dentro de una empresa. Ahora, después de ver este informe, que es parcial, porque el informe es muchísimo más amplio, con muchísima más información, pero no queremos hacerlo muy largo y por eso lo hicimos parcial en los puntos que nos parecían los más importantes. ¿Usted pertenece a alguno de estos grupos que considera que la parte informática no tiene relevancia y le pasa lo que le pasó a la gran mayoría de los que estuvimos viendo en los gráficos? Es decir, no le da importancia, permiten que insertar dispositivos externos, no hace limpieza, no resguarda la información. Bueno, si realmente pertenece a ese grupo, lamento decirle que usted está perdiendo de facturar entre un 20, 30, 40% más de lo que está facturando hoy. Entonces es evidente que algo debe cambiar. ¿Para qué? Para poder llegar a facturar hasta un 40% más.